Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, hoy vengo nuevamente con esa gracia que Dios me da en este tiempo para enseñarle a usted, con esa gracia de maestro. Y le voy a enseñar. Quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2. Quiero usar como tema en esta mañana el mensaje que le he titulado Punto de Contacto. Diga conmigo, punto de contacto. Amén. Es un tema bien interesante, un tema que quiero enseñarle, algo que ha nacido en mi corazón en este tiempo, después de la pandemia, y con todo lo que nosotros vimos y todo lo que experimentamos y las cosas nuevas a las que tuvimos que estar allí al frente. Es bueno que aprendamos un poco acerca de este tema. Punto de contacto. Hebreos capítulo 6, versículo de 1 al 2. Mire lo que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección. Levante su mano y diga: voy hacia la perfección. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y le: vamos a la perfección. Ahora bien, la palabra perfección ahí habla de madurez, de crecimiento espiritual. Básicamente lo que el hebraísta está diciendo es que ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, es decir, vamos avanzando hacia la madurez, hacia el crecimiento espiritual. Recuerda que yo le enseñé a usted que la vida cristiana no es una vida de estancamiento. No es así: ay no, yo hasta aquí llegué y no soy más. No, en la vida cristiana se crece o se decrece. O usted crece o usted retrocede. ¿Me está recibiendo? Ahora, lo normal es que vamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vamos creciendo cada día más a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces miren lo que está diciendo. Dice: vamos adelante al crecimiento, vamos adelante al desarrollo espiritual, a la madurez espiritual, y no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Versículo 2 dice: de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, diga conmigo, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora bien, permítame decirle, punto de contacto tiene que ver mucho con la parte que dice imposición de manos, y eso es lo que voy a hablar un poco. Punto de contacto, el tema central es acerca de la transferencia. Diga conmigo, transferencia. A eso se refiere punto de contacto. Entonces, a la luz de las escrituras, quiero mostrarle de qué manera usted puede tener un punto de contacto con ciertas personas, ciertas circunstancias, ciertas cosas, y cómo nosotros podemos recibir una transferencia, ya sea buena o sea mala. A eso se refiere. Ahora bien, el hebraísta ahí, él comienza a hablarnos de la importancia de lo que es crecer espiritualmente, pero sin abandonar o sin dejar al lado lo que es el ABC de la doctrina. O sea, lo que el hebraísta nos está diciendo es que nosotros comenzamos nuestro proceso de crecimiento espiritual con esas doctrinas básicas que están allí, que él menciona. Entonces, cuando él está diciendo dejen a un lado, significa que ya es hora de que nosotros empecemos a crecer. Vamos a empezar ¿a qué? A crecer. No nos olvidamos de lo básico, no nos olvidamos del ABC de la doctrina. Nosotros vamos creciendo, pero siempre tenemos en cuenta que aquello que nosotros aprendimos inicialmente fue un fundamento para nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que el hebraísta nos está diciendo allí. De eso se trata. Entonces, la palabra dejar no significa despreciar o abandonar las doctrinas básicas, porque son el punto de partida de nuestro crecimiento. Es el fundamento. Entonces, lo que el hebraísta dice es: no tenemos excusa para decir yo no quiero crecer más, yo me quiero quedar aquí. Aló, no, uno crece. Diga conmigo, uno va creciendo. El crecimiento espiritual es como el crecimiento físico. Cuando un niño nace, él comienza su proceso de crecimiento. Y hay padres que se preocupan cuando llegan a la cierta edad y los niños no crecen. Entonces lo llevan donde el especialista para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted comienza ese proceso de crecimiento espiritual, pero siente que su vida espiritual no está creciendo, tiene que alertarse. Tiene que preguntarse: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué? Porque la vida espiritual es de crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, eso es lo que nos está diciendo. O sea, no abandonamos, no tenemos excusa para detenernos y no avanzar. Tenemos que seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Ahora bien, dentro de todas las cosas que el hebraísta dice ahí, él menciona lo que es la imposición de manos. Y ese es un tema que hay que enseñarse. ¿Por qué? Porque puede ser una bendición, pero también puede ser un peligro. ¿Me está recibiendo? Porque así como es una bendición, también ¿qué? Puede representar un peligro, y eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, básicamente la imposición de manos es como un sinónimo de transferencia espiritual. Y cuando no hay una enseñanza buena, o sea, es decir, cuando usted no recibe una buena doctrina, cuando usted no estudia la palabra, cuando usted no tiene una vida fundamentada en lo que es la palabra de Dios,
por una imposición de manos o un punto de contacto equivocado, la persona se puede desviar. ¿Me hago entender? Por eso es importante que nosotros como creyentes tengamos fundamentos básicos de la doctrina para nosotros poder ser creyentes fuertes, y más en este tiempo que el apóstol Pablo profetizó que son tiempos ¿qué? Peligrosos. Entonces ya nosotros aquí tenemos abierto en nuestra iglesia lo que se llama Vida Nueva, que iniciamos hoy, para los nuevecitos, pero también hay lo que se llama Vida Abundante, que es el discipulado básico, la doctrina básica. Si usted se siente que tiene algunas falencias dentro del orden de la doctrina, métase a estudiar, a nuevamente recordar principios. Recuerde que en la repetición hay revelación. Amén. En la repetición hay revelación, hay cosas que se nos olvidan, pues vamos nuevamente ¿a qué? A volver a qué? A recordarlas, después de involucrarse. Muy bien. Entonces, un creyente que no tiene fundamento bíblico corre el peligro de desviarse. Por eso es la importancia. Pero usted se da cuenta que yo siempre le recalco que usted tiene que ser un creyente de la Biblia. Lea mucho la Biblia. Y lo que Dios quiere es que usted aprenda a conocer la Biblia y que usted le dé un buen uso a la palabra de Dios. Entonces, hay que ver, mis hijos, que los tiempos que estamos viendo no son fáciles. Las tinieblas han intensificado su persecución contra la iglesia. Y es cuando más nosotros como creyentes debemos tener un fundamento de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros hablamos del tema de la transferencia espiritual, eso es bíblico. Eso es bíblico, porque si nosotros hablamos de transferencia, eso es bíblico. En la Biblia encontramos algunas personas que fueron transferidos, sufrieron el tema de la transferencia, como el caso de Enoc, como el caso de Elías. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Hay unas versiones que dice: por la fe Enoc fue transferido para no ver muerte. O sea que en la Biblia nos muestra que solamente hay dos personajes que no conocieron la muerte: Elías y Enoc. ¿Me está recibiendo? Hablando de muerte física. Ahora, eso tiene su trasfondo, tiene su propósito. Ahora bien, no conocieron muerte física porque fueron ¿qué? Transferidos. Cuando fueron transferidos, es decir, que fueron tomados de un lugar y llevados a otro, cuando empezaron a buscarlos no los encontraron. Ahora bien dice, ¿los traspuso quién? Dios. Y antes de ser traspuestos, ellos dieron testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, qué tremendo, porque Enoc vivía en una sociedad como la que estamos viviendo nosotros. Y usted me dirá: pastor, ¿y eso cómo es? Pues claro, si Jesús lo dijo. El mismo Jesús lo dijo, que antes de la venida del hombre vamos a estar viviendo tiempos como los tiempos de Enoc, como tiempos los de Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé. ¿Cuáles son las características? Incremento de la maldad, la inmoralidad sexual e incremento de la violencia. Esas tres cosas las estamos viendo actualmente. Se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos como en los tiempos de Enoc, pero la bendición y la victoria de Enoc fue que Enoc vivió una vida consagrada. Diga conmigo, consagrada. Entonces, ¿qué nos enseña Enoc? Que si en aquel tiempo existía todo eso, se podía vivir consagradamente, de manera consagrada, nosotros también en este tiempo podemos vivir consagrados. ¿Cuántos me dicen amén? Levanta tu mano y diga: ¿puedo vivir consagrado? Claro. ¿Y por qué vivía consagrado la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros vivir consagrados en este tiempo? Porque confiamos en la palabra de Dios. ¿Cuántos confían aquí en la palabra de Dios? Ahora, recuerde que la palabra consagrado significa reservado, apartado con un propósito. Mira esta definición: un lugar donde Dios habita. Eso es lo que significa consagrado. O sea que cuando usted ha sido consagrado por Dios, significa que usted fue transferido de un lugar donde el diablo habitaba, y ahora fuimos transferidos a un lugar donde Dios habita. Por eso dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Porque Dios habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo aquí? De eso se trata, porque da la idea de un templo donde Dios habita. Entonces, en una época, escúcheme esto, donde abunda el pecado y la gente vive para pecar, nosotros los creyentes nos consagramos a Dios. ¿Qué hacemos nosotros los creyentes? ¿Qué hacemos nosotros los creyentes? Yo quiero que mire el que está a tu lado y dile: nos consagramos a Dios. Ya vivimos para Dios. Así es sencillo. Ahora, dice que fue ¿qué? Traspuesto. Eso significa que fue transferido, transportado, cambiado de lado. Usted también sufrió una transferencia cuando nació de nuevo. ¿Aló? A través del nuevo nacimiento nosotros fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De su amado Hijo Jesucristo. Ahí hubo una transferencia espiritual, pero va a venir el día donde va a haber una transferencia corporal.
Aló. Cuando suene la trompeta y el arrebatamiento, entonces vamos a ser como Enoc y como Elías. Seremos arrebatados, seremos arrancados y seremos transferidos de este lugar antes que venga el juicio, para que su iglesia no pase por el juicio. ¿Me hago entender? Diga conmigo, transferencia. Diga conmigo, transferencia. De eso se trata. La experiencia de Enoc es símbolo, es sombra de lo que es el arrebatamiento. Entonces, usted y yo no vamos a pasar el juicio. Ay, 3 amén. Nada más los pastores. ¿Y el resto qué? Se van a quedar. Usted y yo no vamos a pasar el juicio. O usted quiere pasar el juicio. Porque si usted quiere pasar el juicio, yo le dejo una notica para que se la entregue al anticristo, si lo quiere conocer, ¿no? No. Mira a la persona que está a tu lado y dile: no vamos a pasar el juicio. Si estamos en Cristo, no tenemos por qué pasar el juicio. Aló. ¿Cuántos me dicen amén? Mira al que está a tu lado: no vamos a pasar el juicio. Aleluya. Seremos transferidos a mejor vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y lo mismo pasó con Elías. Muy bien. Entonces, en primer lugar, voy a hablarle de 2 cosas fundamentales. Número 1, puntos de contacto directos. Les voy a mencionar algunos puntos de contacto directo. Recuerden que la palabra transferir significa transmitir, significa impartir, ojo, y significa lo que está dentro de mí lo deposito. Eso es lo que significa transferir. O sea, que lo que usted tiene, ¿usted qué? Lo deposita en otra persona. Lo que cierto lugar tiene, lo deposita en otro objeto. A eso se refiere transferir. Esto se puede dar, escúcheme, de manera consciente o inconsciente. Ahí es donde tenemos que aprender. Entonces, la Biblia menciona, por lo que acabamos de leer en el texto base, que hay transferencias directas por la imposición de manos. Aló. Y cuando yo te hablo a ti de imposición de manos, es un acto en el que la persona pone sus manos sobre otra con un propósito espiritual definido y acompañado en oración. Por ejemplo, cuando a usted le dicen: yo quiero que tú ores por mí, entonces, ¿qué dice la Biblia? Usted, como tiene la autoridad en el nombre de Jesús, entonces, usted no tiene autoridad en el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Para quién es esa palabra? ¿Para quién es esa palabra? ¿Para mí o para el pastor? ¿Para quién? Para mí, diga, para mí. Para la iglesia. Y no está hablando de pastores ni nada de esas cosas, para la iglesia. Aló. De cuando alguien te enferma: ay, llamen al pastor. No, llamen al pastor. Tú tienes la autoridad. Impon las manos en el nombre de Jesús por ese enfermo. ¿Me está recibiendo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a usted le llaman a una persona enferma. ¿Y qué hace usted? Se acerca, predica la palabra, le ministra la palabra y vamos a orar por ti. Impone la mano y en el nombre de Jesús declaro sanidad. Porque lo que tú tienes, tú lo transfieres a Él. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú tienes la gracia, tú tienes la unción, tú tienes el poder, tienes la autoridad, tienes el nombre de Jesús, tienes la sangre, tienes el respaldo de Dios. En ti está la gloria de Dios, porque la misma gloria que recibió Jesús es la gloria que nosotros como iglesia tenemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se llama transferencia. Es el acto en el que usted impone las manos sobre la persona y lo que usted tiene, usted lo va a transferir. ¿Acompañado de qué? Acompañado de una oración. Hay un propósito definido. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cuando por lo menos como pastores le decimos: yo quiero que toda la iglesia venga, que vamos a orar por usted. ¿Cuál es el propósito? Imponer las manos sobre usted para que lo que Dios nos ha dado nosotros se lo podamos transferir a usted. La palabra, la unción, la gracia que se derrama sobre cada palabra, usted la puede recibir. Si se está hablando de sanidad, usted puede recibir sanidad si está enfermo. Si está hablando de milagro, usted puede recibir un milagro si lo está necesitando. Eso es transferencia. De lo que usted tiene, ¿usted qué? Lo transfiere. Entonces, cuando esto ocurre, de imposición de manos, hay una transferencia de bendición espiritual, material, incluso de autoridad. Ahora, en la Biblia encontramos muchos aspectos en el que imponían manos y todo lo demás, pero quiero tomar una referencia rápida para enseñarle. En Levítico capítulo 1, versículo 4, Levítico 1, 4, dice: y pondrán sus manos sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya. En aquel tiempo, según Levítico 1, cuando la persona pecaba, ¿qué hacía? Llevaba un corderito, un sacrificio, lo llevaba ¿a dónde?
al tabernáculo, al templo. ¿Y qué hacía él? A la hora de antes de sacrificarlo, él imponía las manos sobre el cordero, y el pecado que la persona tenía era transferido sobre el animal. ¿Y qué hacían con el animal? Lo sacrificaban, y así la persona obtendría ¿qué? La expiación, que fue lo que pasó con Jesús en la cruz del Calvario con nosotros. ¿Me está recibiendo? Que Él recibió el pecado de todos nosotros. Amén. Y llevó el pecado y finalmente terminó muriendo. ¿Me está recibiendo? Entonces, estaba hablando de que de uno ofrecía el animal en sacrificio y se identificaba con su ofrenda para imponer manos. Ahora bien, hay tres tipos de transferencia por contacto físico. El primero es transferencia de bendición. Diga conmigo, transferencia de bendición. Y aquí voy a hablar con los papás. Génesis capítulo 48, versículo 14. Génesis 48, 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Ahora bien, si usted se da cuenta, el contexto está diciendo que Israel estaba imponiendo sus manos sobre sus hijos porque iba a comenzar a declarar una bendición sobre sus hijos. Amén. Uno lo colocó sobre la cabeza derecha, la mano izquierda sobre la cabeza del otro. Ahora bien, los judíos tenían por costumbre poner las manos sobre sus hijos. ¿Para qué? Para bendecirlos. Aló. Y ellos sabían cómo hacerlo. Ahora bien, escúcheme, papás. Usted y yo como padres tenemos el deber de imponer la mano sobre nuestros hijos y bendecirlos. ¿Cuántos me dicen amén? A veces no imponemos las manos, pero a veces nosotros con nuestras palabras hacemos cosas que en vez de bendecirlos, lo que hacemos es que los lastimamos. ¿Me está recibiendo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como padres a partir de hoy? Oiga, todas las mañanas antes de irse para el colegio, impongan las manos y dígale: te bendigo. Declaro que te va a ir muy bien, que la gracia de Dios está sobre tu vida. Amén. Cada vez que yo dejo a Camila y a Santiago en el colegio, siempre les abrazo, les doy un beso, les pongo la mano en la cabeza y les digo: te bendigo, y que hoy Dios está contigo y hoy es un buen día para ti. Y a mí me causa curiosidad porque cuando en el momento en que lo estoy haciendo, coincidimos que llega una señora con el niño y le dice: hijo, la expresión es que Dios como esté contigo, algo así. Pero es como una expresión como si fuera como un sorteo, como al azar. De pronto Dios hoy te acompañe. Entonces yo en este aspecto yo no me atrevo a enseñarle a la señora, porque de pronto la señora se va a molestar conmigo, no la conozco. Pero ¿qué pasa? Que yo con mis hijos, cuando los bendigo, y usted con sus hijos, cuando tiene que bendecirlos, tiene que ser más directo, algo más presente. Hoy te bendigo. Yo no espero que Dios los acompañe, yo creo que Dios va con ellos. Que Dios te acompañe, es lo que le dice, que Dios acompañe. Entonces, yo no creo que Dios los acompañe, yo creo que Dios está con mis hijos. ¿Alguien me está recibiendo? Y yo creo que ese día les va a ir muy bien, amén. Y por eso yo los bendigo. ¿Alguien me está recibiendo? Y por eso usted como padre también tiene que bendecir a sus hijos. Y por eso cuando usted vea que sus hijos perdieron un examen, póngale la mano en la cabeza y dígale: no te preocupes, que la próxima te va a ir mejor porque tú eres inteligente. Aleluya. En vez de cambie el por el amén. Así funciona mejor. ¿Cuántos me dicen amén? En mis tiempos era diferente. Sigue así y vas a vender cocadas en el mercado. Esa es la manera como me ministraban a mí. Esa era la bendición. Y yo no caminaba con esa revelación de la bendición, sino que me pintaba cocada. ¿Me entiende? Pero créeme, que ni me traumatizaron, ni necesité psicólogo, ni nada de esas cosas. Pero funcionó. Esa era la bendición de mi papá y mi mamá. Y los amo mucho. Bueno, mi papá ya partió por la presencia del Señor, pero amo mucho a mi mamá. Y mi mamá se ríe. Yo le digo a veces, mamá, tú eras firme, mamá. Tú eras firme. Ella sabe cuando yo le digo así. Pero las cosas han cambiado. Entonces no le puede decir a los hijos míos: como te vuelvas a rajar, te vas a vender cocada en el mercado. No, se me deprimen. ¿Qué hay que hacer? No, en el nombre de Jesús. Ahora ya la posición es diferente. En aquel tiempo no éramos creyentes, no teníamos la palabra, no teníamos la revelación de la bendición. Ahora tenemos la revelación de lo que somos. Somos la bendición de Dios. Por lo tanto, usted tiene autoridad para bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien.
Entonces continuamos. Entonces, escúchame lo que le voy a enseñar a los papás. La bendición de tus hijos está sujeta a lo que tú declares sobre sus vidas. Hasta cierto punto, hasta cierta etapa de la vida, porque ellos de ahí en adelante van a comenzar a provocar su propia bendición. Pero mientras estén con nosotros, mientras todavía dependan de nosotros, la bendición de ellos está sujeto a lo que nosotros le digamos a ellos, lo que le decimos, la manera como nosotros bendecimos a nuestros hijos. Amén. Ahora bien, mire a un padre bendiciendo a su hijo. En Génesis capítulo 27, versículo del 27 al 28, aquí encontramos un padre bendiciendo a su hijo. Y Jacob se acercó y le besó. Está hablando de Isaac que besa a Jacob. Y Jacob, aquí siendo hijo, recibiendo la bendición, se acerca a su padre y lo besa. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y miren lo que hizo Isaac, lo bendijo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A quién bendijo? A Isaac, a su hijo. ¿Y qué puede hacer usted con sus hijos? Bendecirlo. ¿Por qué? Porque la misma bendición que tenía Isaac la tenemos nosotros, pero mejor en Cristo Jesús. No, ¿qué pasó? Me hizo falta fuerzas, amén. Usted tiene la bendición de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Hizo con su hijo, lo bendijo. Y le dijo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Wow. Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo. ¿Y de qué más dice? ¿Y qué pasó? ¿Y el 28? Sí, y las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo. ¿Y de qué más? Y también del mosto. Entonces, ¿qué hace un padre con su hijo? Lo bendice. Hay un punto de contacto. ¿Cuál es el punto de contacto? La mano. Levante su mano y dígale, mano. Diga, mano. Todo lo que tú toques prospera. Por eso a usted le tiene que ir bien en su trabajo. A usted le tiene que ir bien en su negocio. A usted le tiene que ir bien en su empresa. ¿Sabe por qué? Porque esa mano está bendecida. Y todo lo que usted toca, usted es un punto de contacto de bendición donde quiera que usted esté. Amén. Es más, si usted está así medio descarriadito, así como así, póngase la mano en el nombre de Jesús. Enderezate. Y funciona. Y funciona. Amén. Aleluya. Aleluya. Mira, hay un maya, hay un poco allá poniéndose las manos. Gloria. Gloria a Dios. Entonces, un padre bendiciendo a un hijo. Habla palabra de vida sobre tus hijos. Aló. Bendiga a sus hijos. Escúcheme. Si ellos llegan a fracasar en una evaluación, en un examen, anímelos, bendígalos, ayúdelos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No es hacer como una vecina que nosotros teníamos que, ay, mi hijo lindo, y lo abrazaba y lo, ay, que está ahí. Cuando estaba estudiando, pelado bruto, y le metí un cascarazo. No, cálmate. Dile que está a tu lado, cálmate. Cálmate, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. O bendecimos o maldecimos, pero nosotros somos llamados para bendecir porque hemos heredado bendición. Entonces el creyente no maldice. Segundo, una transferencia espiritual y ministerial. Hablamos ahora de padre. Ahora le voy a hablar como pastor a oveja, a creyente. Número capítulo 27, versículo 18 al 20, al 23, para que usted pueda intencionar. Porque escúcheme bien, si usted tiene un padre terrenal, ¿cuánto tiene un padre terrenal aquí? Si usted tiene a su papá vivo, disfrútelo. Mi papá partió a la presencia del Señor y créame que me hace falta mi viejo. A veces quisiera tenerlo para abrazarlo, hablar con él y todas esas cosas. Y él murió de cáncer. Pero los 2 últimos años, yo creo que Dios nos trajo de Bogotá acá para disfrutar esos 2 años con él. Y créame que esos 2 últimos años los disfruté bastante con él. Amén. A pesar de que estábamos en lugares diferentes. Aproveché mucho el tiempo, pero disfruté mucho a mi papá. Amén. Y me hace falta, amén. Me hace falta. Muy bien. Pero entiendo que está en un mejor lugar. Ahora bien, si bien usted tiene un padre terrenal, cuando usted llega a la iglesia o Dios lo planta en la iglesia, Dios le da un padre espiritual. Hay 3 amenes. Si no lo sabe, sépalo. Dios le da a usted un padre espiritual. ¿Quién es ese padre espiritual o quiénes son esos padres espirituales? Pues los pastores. Amén. Que ejercemos una función espiritual en usted.
y velamos por usted dentro del orden del espiritual y dentro de otras cositas, dependiendo también a las circunstancias o si se permite. Muy bien, entonces, miren lo que es la transferencia como punto de contacto espiritual y ministerial. Números capítulo 27, versículos 18 al 20. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Cuál era el espíritu que tenía allí Josué y Caleb? Diga conmigo: espíritu de fe. De los 12 espías fueron los únicos 2 que llegaron, de los 12 llegaron con un reporte positivo. 10 llegaron diciendo: no, eso allá es una partida gigante lo que hay allá, nos miran como langotas, lindo que vamos a quedar, yo mejor no hubiéramos quedado, ¿quién va a entrar esa vez? Nos quedamos aquí. En cambio todo Dios: hey, cálmense, tener un espíritu de fe. Le dijeron: cálmense, muchachos. Si Dios nos dijo a nosotros que esa tierra es nosotros, con gigantes o sin gigantes, nosotros vamos a sacar adelante eso y vamos a conquistar esa tierra. Diga conmigo: espíritu de fe. Porque el espíritu de fe ve la solución donde otro no la está viendo. Ve la respuesta donde otro no la dice que no hay. Entonces mira lo que dice: y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrán delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces mira lo que dice, Dios le dice a Moisés: y pondrás de tu dignidad sobre él. La palabra dignidad en el original dice: y transferirás tu espíritu sobre él. Palabra de dignidad que habla así de qué, de espíritu. O sea, lo que tú tienes, transfiéreselo a él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. Amén. Como Jehová había mandado. Entonces Josué y Caleb tenían un espíritu de fe, pero ahora Moisés, por orden de Dios, porque ya Moisés estaba a punto de morir, estaba muy anciano, estaban a punto de entrar a la tierra prometida, se necesitaba alguien que lo reemplazara. Entonces Dios le dice a Josué, a Moisés, le dice: impón tus manos y de tu dignidad, es decir, de tu gracia, de tu bendición y de autoridad, ponla sobre Josué. 3 amenes. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora bien, escuche lo que le voy a enseñar. Es muy importante que te identifiques con las personas que a ti te guían espiritualmente en la iglesia local. Te lo voy a repetir. Es muy importante que usted como creyente se identifique con las personas que te guían en la iglesia local. En este caso, tus pastores. ¿Me está recibiendo? ¿Por qué? Porque son la gente o las personas autorizadas por Dios para ministrarte a ti como creyente. ¿Me hago entender? ¿Cuál es el problema? Y le voy a enseñar algo para que usted aprenda a vernos a nosotros de una manera diferente. El pastor es el don y el regalo de Dios para la iglesia. ¿Me hago entender? Eso es lo que sucede. Así como cuando Dios trae a una persona aquí, Dios nos dice a nosotros: te la he traído, es un regalo, es un don, cuídalo. Cuídamelo. Así cuando Dios te da a ti un pastor, le está diciendo: este pastor que te doy es un regalo y es un don que yo te estoy dando para ti. Es la manera como te voy a premiar a ti, te voy a bendecir a ti, a través de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, que te va a estar cuidando, que va a estar pendiente de ti, va a estar orando por ti. ¿Me hago entender? Cuando nosotros empecemos a ver así, por eso cuando llego a un lugar, yo primero pregunto: ¿quién es el pastor? Quiero saber quién es el pastor, muéstrenme al pastor. ¿Por qué? Porque yo estoy ¿qué? Identificándome con quién, con el líder espiritual. Quiero conocerlo, quiero saberlo, quiero que haya ¿qué? Un contacto. Diga conmigo: contacto. Entonces, la imposición de manos, en primer lugar, tiene que ver con la identificación de tu pastor. ¿Me está recibiendo? O sea que cuando usted me dice a mí: tú eres mi pastor, entonces tú me estás diciendo, me estás dando la libertad para yo poder ministrarte, orar por ti y poner las manos sobre ti. Porque una cosa es que usted diga: él es el pastor, y otra cosa es que usted diga: él es mi pastor. ¿Me está refiriendo? Porque cuando se habla de mí, ya habla de qué, de sentido de pertenencia, habla de sentido de qué, de identidad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es como mi pastor, el que está por encima de mí. Hay un sentido de qué, de identidad y un sentido de pertenencia. Entonces, hablando del punto de contacto, el pastor, Dios le ha dado la gracia y le ha dado la unción a él para imponer sus manos sobre ti y orar por ti. Eso me está refiriendo. Entonces, a veces nos encontramos con creyentes que dicen que no, es que a mí las prédicas del pastor no me llegan. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque te desconectaste del pastor.
Una persona dice, no, es que a mí yo no siento nada en esa iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque te desconectaste de la iglesia. Eso es como si yo hiciera esto, desconectara ese abanico. Si yo lo desconecto, no sigue funcionando. ¿Por qué no sigue funcionando? Porque lo que lo hace funcionar en un momento dado, ¿qué? Es la energía, la corriente eléctrica. ¿Qué pasa? Está desconectado. Cuando tú te desconectas de la iglesia, te desconectas del fluir de lo que Dios tiene en ese lugar para ti. ¿Me estás recibiendo? Así como funciona. Cuando tú te desconectas con tu pastor, entonces ¿qué dice? Mira, aquí puede caer la gloria de Dios, puedo ser el instrumento de Dios usado por el Señor, y delante de ti Dios me usó para levantar 50 muertos aquí. Pero tú dices, no me llega nada, porque estás desconectado. Entonces, ahí es donde está el tema del punto de contacto. ¿Qué sucede? Que cuando hay un punto de contacto, hay una transferencia, porque no solamente es de aquí para allá, sino también de allá para acá. Porque yo también soy bendecido y soy ministrado por tu vida. ¿Me está recibiendo? Usted también me ministra a mí. No estoy hablando de cosas malas, me ministra cosas buenas. Así como de Dios yo también le ministro a usted. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, punto de contacto. Entonces, la persona delegada, escúchame, para imponerte las manos a ti dentro del orden del espiritual, ¿es quién? Tu pastor. ¿Quiénes son tus pastores? ¿Por qué? Porque el pastor es el que te conoce a ti. El pastor es el que sabe cuáles son tus necesidades, cuáles son tus debilidades. Él las conoce y él sabe de qué manera puede orar por ti. Entonces, de honrar el don que hay en el pastor de la iglesia, eso va a traer bendición a tu vida y va a influir mucho en lo que es tu parte espiritual y en tu parte ministerial. Por eso es que tú te das cuenta que Josué fue honrado y Dios le dijo, escógemelo a él, impómele la mano a Josué, no a Caleb, a Josué. ¿Por qué? Porque Josué era un hombre que respetaba y honraba la vida de su pastor, que era ¿quién? Moisés. ¿De qué manera lo honraba y lo respetaba? Le era fiel, era leal a su líder, a la obra, a la visión. Por eso Dios honró su fidelidad. Entonces escúcheme lo que le voy a enseñar. Dios nos pone a nosotros como pastores para ministrar a la iglesia. Y a la iglesia les da un pastor para ministrarnos por medio de él. ¿Me está recibiendo? Entonces, un creyente, ojo con esto, no tiene dos pastores. Aló. Y ahí es el punto donde yo voy. ¿Qué hicieron las redes sociales ahora en pandemia? Es que yo tengo dos pastores, pastor. El pastor de mi iglesia que voy todos los domingos a escuchar, pero yo también me conecto con otro. Ese es mi pastor. No, cálmate, dile que está a tu lado, cálmate, porque la Biblia no habla de dos pastores, habla de un solo pastor. Y es el pastor que Dios te da a ti. Es más, la Biblia no habla de que da iglesias a nadie. Dios no le da iglesias a nadie, porque la iglesia es una sola. La iglesia es una sola. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de todas las congregaciones en diferentes partes del mundo que hoy se están reuniendo. Esa es la iglesia. Todos los redimidos, los que son salvos, esa es la iglesia. Lo que Dios da es pastores. La Biblia dice, y os daré pastores conforme a mi corazón para que los pastore ustedes. Entonces, levante su mano y diga, yo no tengo dos pastores, yo tengo un pastor. Y cuando hablo de un pastor, hablo de la pareja pastoral, ¿no? Hablo de la pareja pastoral, o sea, tengo una pareja de pastores. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿cómo voy a recibir yo aquí? Estamos hablando de punto de contacto. Si mi corazón está allá, es imposible. ¿Sí o no? Ese es como si mi mamá o en mi casa mi esposa me hiciera un gran almuerzo y ella dice, se esmera y va a decir, le voy a hacer el almuerzo a mi esposo porque este es el almuerzo que le encanta a mi esposo. Y mi esposa se jaló tremendo almuerzo, pero resulta que la vecina está fritando pescado. Y yo estoy aquí y dice, ay, cuánto quisiera comer un pescadito. Aló. No valoro lo que me hicieron en casa porque estoy pendiente de lo que están haciendo en la casa del vecino. No valoro o no recibo lo que Dios le está dando a mi pastor para ministrarme a mí porque estoy pendiente de lo que Dios está haciendo en otro lugar. Ya conmigo, puntos de contacto. ¿Se dan cuenta? No es que a mí, es que ya no me llegan, ya no la siento. No es que la sientes, te desconectaste, baby, te desconectaste. Dile que está a tu lado, estás desconectado, baby, estás desconectado. Dígalo así. Amén. Aleluya. Entonces, no tenemos dos líderes.
¿quiénes eran los hijos de Isaacar? ¿Eran qué? ¿Tenían algo particular? ¿Ellos eran qué? ¿Eran qué? Te conoces el final, pero no conoces el inicio. Conoces el final, pero no conoces el inicio de los hijos de Isaacar. ¿Me estás recibiendo? Y te lo voy a mostrar el inicio hoy para que te des cuenta. Los hijos de Isaacar fueron entendidos en los tiempos. O sea, los conocemos por el final, pero no por el inicio. Miren lo que pasó en el inicio. Isaías capítulo 49, versículos 14 y 15, nueva traducción viviente. Coloca mesa. Génesis 49. Génesis 49. Mira, escucha esto para que podamos entenderlo. Cuando Jacob estaba a punto de morir, ¿qué era lo que hacía el padre? Llamaba a todos los hijos, vengan. Y lo cogía a uno por uno, le imponía las manos y soltaba una palabra de bendición. Ojo con esto. Pero resulta que el señor Jacob, como conocía quiénes eran sus hijitos, que no eran cualquier perita en dulce, ¿qué pasa? Que cuando él los fue a visitar, a bendecir, él tuvo en cuenta sus pecados y sus debilidades y todo lo que habían hecho. Entonces te vas a dar cuenta que cuando él está orando por ellos, a unos bendice y a otros maldice. Y los hijos de Isaacar no se llevaron la mejor parte. Y mira la bendición de su padre hacia un hijo, hacia una tribu. Le dijo: Isaacar, eres un burro. ¿Qué le dijo? Usted trataría a su hijo: tú eres un burro. No lo harías, ¿verdad? Pero ¿qué fue que hizo el señor Isaacar? ¿Qué le dijo? ¿Eres qué? Mira lo que dijo: Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. O sea, tras de burro flojo. Una maldición que le está lanzando. Y ahora viene lo peor. Versículo 15. ¿Qué dice? Mira lo que le dice. Dice: cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable que es el terreno, mira lo que dice: doblará su hombro. ¿Para qué? Para llevar la carga. Vivirás humillado. Tendrás trabajo pesado todo el tiempo, le está diciendo. Y luego le dice: y te someterás, vivirás bajo yugo y esclavitud. Y el versículo siguiente pasa al siguiente hijo, que se llama Dan. ¿Da cuenta? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? ¿Por qué? Porque conocía sus pecados, sus debilidades, y termina diciéndole cosas que se hicieron una maldición. Pero resulta que con Moisés fue diferente. Porque Jacob era su padre natural, pero Moisés era su padre espiritual. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés los bendice. ¿Y qué hizo Moisés? Rompió con la maldición que traían porque quería verlos prosperar. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 33. Ponme Deuteronomio 33, 18. Mira lo que dice Moisés. Entonces Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Zabulón y sobre la tribu de Isaacar. Mira lo que dice: que los de Zabulón prosperen en su viaje, pero los de Isaacar prosperen en su propia casa. ¿Sí viste la diferencia? ¿Qué estaba haciendo Moisés ahí? Estaba rompiendo con una maldición que Isaacar traía por causa de ¿qué? De su padre. En otras palabras, prosperar en su casa les estaba diciendo: ustedes van a ser los más grandes agricultores. Es decir, de todas las tribus, los encargados de la agricultura son ustedes, y les va a ir muy bien. Y así fue. ¿Por qué? Porque la función del pastor es romper con la maldición que está sobre tu vida. ¿Y cómo rompo yo esa maldición que está sobre tu vida? A través de la predicación de la palabra. Porque en la palabra hay libertad, hay rompimiento, espada doble filo que rompe con toda maldición. O sea que cada vez que usted escucha la palabra, usted es libre, usted recibe bendición y usted se rompe con la maldición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira lo que sucede. Triunfaron, y luego los de Isaacar fueron fieles, se convirtieron en buenos guerreros en los tiempos de los jueces, y finalmente llegaron en el tiempo de los reyes a ser una tribu con mucho discernimiento de espíritu. Entonces, fíjate tú cómo en un momento dado
Un padre espiritual puede romper con una maldición sobre tu vida. Entonces, ¿para qué estamos puestos nosotros como pastores aquí? Para bendecirte. Somos el punto de contacto espiritual sobre tu vida y para romper maldición por medio de la palabra. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Obedece a vuestros pastores, sométanse a ellos, velen porque ellos velan por vuestras almas, como quienes damos a dar cuenta. Nosotros estamos vigilantes, pendientes de ustedes, advirtiéndoles el peligro. Entonces, pregunta: ¿quién conoce tus necesidades? ¿Quién ora por ti? Tu pastor, el de la iglesia, no el de las redes sociales. ¿Te diste cuenta? El de las redes sociales tú le pones amén, lo recibo, gloria a Dios, qué palabra. Y el de las redes sociales era: ¿y este quién es? Pero el que está aquí, el que te conoce a ti, el que ora por ti, el que impone la mano por ti. ¿Se ve la diferencia? Entonces, diga conmigo: punto de contacto. ¿Dónde hay punto de contacto? Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, Filipenses 4:9: lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí. 4 puntos de contacto. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, el destino profético de una persona puede desviarse o tomar un rumbo diferente por una simple imposición de mano o por escuchar constantemente. Entonces, una transferencia espiritual incorrecta puede corromper o puede alterar el destino profético. Miren, mis hijos, escuchen lo que les voy a enseñar. En estos 22 años que yo tengo de ser creyente, desde que comencé, te lo puedo decir hasta el día de hoy, he visto cómo creyentes, por una palabra, por una imposición de manos, por algo que escucharon, se desviaron de su destino profético. Y hoy perdieron todo. ¿Por qué? Por un punto de contacto que fue incorrecto en la vida de esa persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Yo le animo a usted, y se lo vuelvo a decir, cada vez que usted me escuche predicar, tome apuntes de todo lo que yo diga y vaya usted a su casa y con la Biblia estudie y verifique si lo que yo le estoy diciendo va en contra, es una herejía, o le estoy diciendo algo fuera de contexto o no es doctrina. Hágalo. Hágalo, lo que su pastor y yo le predicamos nosotros aquí. Vaya, escudriño y lo investigue usted mismo. ¿Por qué? Porque yo soy muy cuidadoso de darle la palabra a usted tal cual como es. Amén. Y número 3, ¿por qué recibimos y ponemos manos? Para recibir llenura del Espíritu Santo. David recibió llenura del Espíritu Santo por causa de la imposición de manos del rey Samuel. Ahora bien, esos son los puntos de contacto directos, pero hay unos puntos de contacto simples, son la segunda parte. Y es la transferencia simple, que es la que hace sin imponer las manos. Amén. Mire lo que puede suceder sin imponer las manos. Hechos capítulo 10, versículo 44, 46. Hechos 10, 44, 46 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba hablando con Cornelio. Cornelio mandó a buscar a Pedro, y para que le predicase el evangelio. Pedro comienza a hablar, y mientras él está hablando la palabra, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos al ver cómo también ellos eran llenos del Espíritu Santo. O sea, no hubo un contacto físico, pero sí hubo un punto de contacto que transfirió. Amén. Entonces, fácilmente lo que tiene una persona puede ser transmitida a otra sin necesidad de imponer sus manos. ¿Me está recibiendo? Que eso fue lo que el apóstol Pablo enseñó. Cuando Pablo dijo en 1 Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, ¿por qué cree usted que la Biblia 10 dice eso? ¿Por qué? Porque míreme, porque seremos influenciados por las personas con que nos relacionamos. Seremos influenciados por lo que vemos y seremos influenciados por lo que oímos. O sea, un punto de contacto simple. O sea, que a veces no es necesario imposición de mano, pero el simple punto de estar relacionándonos, ¿qué hace? Nos hace daño. Entonces, siempre vamos a ser transferidos por el tipo de contacto que nosotros tenemos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora bien, mire lo que dice Pablo. Pablo dice: no erréis. O sea, él, en otras palabras, en el original dice: no te engañes, no te dejes confundir. Entonces, a veces nosotros estamos haciendo cierta cosa, tenemos ciertos puntos de contacto, y a veces uno le está advirtiendo: hey, ojo con eso. No te preocupes, pastor, tranquilo, que yo estoy bien, no va a pasar nada, todo está bien, estoy fortalecido, gloria a Dios, aleluya. Mentira. No se equivoque, no se confunda, no se engañe usted mismo. Si usted no está fuerte en esa área o tiene una debilidad en esa área, eso es como alguien que me dijo un día:
pastor, yo quiero ir a orar, a evangelizar a las prostitutas en el burdel. Y yo estoy hablando en serio. Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y ven acá, y esa es una debilidad que tú tenías. Sí, pero yo ya estoy fortalecido en el Señor. Le dije, no vayas. No, pero no vayas. Porque apenas tengas el punto de contacto allá, inmediatamente vas a caer. Fue y cayó. ¿Aló? No, terminó el más evangelizado. No evangelizó a nadie, a él lo evangelizaron. Amén. ¿Me está recibiendo? ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser transferidos por el tipo de contacto que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos que identificar los contactos buenos y contactos negativos. Entonces no nos confundamos, no nos dejemos engañar. El diablo es facilito, no te va a salir ni con cacho, ni con cola, ni con tridente. Te manda un viaje de pensamiento tranquilo, no te preocupes, estás bien, chévere, bacano, y pum, caes. Entonces, esa palabra conversaciones en otras versiones habla de compañeros, o sea, grupo de personas que nos acompañan, que son puntos de contacto. O sea que una transferencia espiritual no solo puede ser por personas directamente, sino también por lo que nosotros oímos, o lo que muchas veces leemos, o lo que muchas veces nosotros vemos en las redes sociales, escuchamos en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Entonces, cuando nuestros puntos de contacto son incorrectos, el riesgo de que las buenas costumbres espirituales y morales se corrompan es muy alto. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera? Lo que Dios espera es que no te dejes influenciar negativamente por otros. Que no nos pase lo que le pasó a los Gálatas. La iglesia de Galacia era una iglesia bendecida, caminaba en la revelación de la gracia, de la fe. Pero resulta que un día se infiltraron unos judaizantes y empezaron a decir, sí, eso que les enseñó Pablo, muy bueno, excelente. Mira, Pablo tiene una revelación muy buena, pero eso le hace falta algo. Y ellos empezaron, ¿y qué hace falta? Hay que volver a los sacrificios de la ley. Hay que volver nuevamente a honrar el templo. Hay que nuevamente volver a sacrificar. ¿En serio? Sí, de verdad. Pero es que Pablo enseñó eso. No, sí, que eso que está diciendo Pablo es muy bueno. Es muy bueno, pero tienes que hacer esto para que puedas completar. Y por eso Pablo les escribe a ellos y les dice, oh Gálatas, ¿quién los hechizó? ¿Por qué están hechizados? ¿Quién los encantó a ustedes? ¿Por qué ustedes, después de estar adorando a Jesucristo por la fe, ahora ustedes vienen a hacer las obras de la ley? No, ustedes recibieron al Espíritu Santo por el mensaje acerca de Cristo, no por las obras de la ley. Entonces, ¿qué nos indica esto, mis hijos? Escúcheme, yo quiero aquí buscar el equilibrio. Escúcheme. Cuando nosotros hablamos de personas que no son cristianas, nosotros trabajamos con gente que no es cristiana, estudiamos con gente que no es cristiana, socializamos con gente que no es cristiana, nos relacionamos con gente que no es cristiana. La idea no es ahora meternos en un cuarto nosotros reservados aparte. No, porque la pregunta es, ¿quién les va a predicar a ellos si somos nosotros los que Dios nos puso allí? ¿Me está recibiendo? Nosotros les predicamos a ellos. El problema no es ese. El tema es cuando nosotros compartimos, socializamos, cuando hacemos parte de lo que ellos hacen. Entonces la Biblia no nos dice a nosotros, no nos dice aparte. La Biblia dice, vamos a estar en medio de ellos, pero no compartimos lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? La práctica del pecado. Eso es lo que ellos hacen. Entonces eso fue lo que le pasó a ellos. Está bien que hablemos, que trabajemos, que estudiamos con ellos, pero no participamos de lo que ellos están haciendo. Entonces conversamos con un amigo, un conocido, una persona, y en esa conversación, cuando comienzan a salir consejos inadecuados, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay una transferencia espiritual. Entonces debemos proteger nuestra vida espiritual y conservar lo que hemos logrado en el Señor, hasta donde hemos llegado. Hay que conservar nuestra fe, nuestra enseñanza bíblica. Nuestra responsabilidad es proteger a nuestra familia de todo tipo de contacto. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí encontramos varios ejemplos. Y ya que voy a para terminar, hay un punto de contacto que hizo caer a una mujer, y fue a Eva. Cuando Adán y Eva caen, en Génesis 3:13, Jehová le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Amén. Ahora bien, quiero liberar a las mujeres de algo. La primera que peca es la mujer, pero el responsable es el hombre. ¿Por qué el hombre es responsable? ¿Por qué el pecado cae sobre Adán? Porque Adán tenía la revelación, Eva tenía la información. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba hablando con la serpiente? ¿Dónde estaba? ¿Estaba dónde? Al lado. Tenía que estar al lado de ella.
tenía que estar al lado de ella. ¿Por qué? Porque el que tenía la revelación, ¿quién era? Adán. La información la tenía la mujer. Dios le habló directamente al hombre, por eso la responsabilidad cae sobre el hombre. Usted, tranquila, mujer, que ustedes son libres. Ustedes las mujeres la quieren culpar de eso, pero hoy las voy a hacer libres en el nombre de Jesús de eso. Amén. Libres. La responsabilidad no es de la mujer, es del hombre. Por eso el hombre como cabeza tiene que cuidar su Edén. El hombre como cabeza tiene que cuidar su Edén. Y el Edén del hombre en este tiempo es la familia. No es que el hombre ande por un lado y la mujer ande por el otro. El hombre va adelante caminando. Mija, apure, usted sí camina lento, apure, mija. Y ella, apúrese, apúrese. Aló. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo caminan? ¿Sí o no? La mujer todo se lo informa al hombre y el hombre todo se lo informa a la mujer. Aló. Porque si usted como hombre no le informa a su esposa dónde está ni lo que usted hace, usted es un machista. Y el machismo no es de Dios. Eso es de la carne, eso es pecado. El hombre creyente no puede ser machista. Amén. La Biblia no dice sean machos con las mujeres. La Biblia le dice al hombre, amen a sus mujeres. Demuestren a sus mujeres que las aman. Aló. ¿Cuántos dicen amén? Hay que romper con esa mentalidad machista, que la mujer es la que tiene que estar metida en la cocina todo el tiempo. Si usted puede ayudar a su esposa, ayude a su esposa. Cocine usted también. Lave platos usted también. Eso no le quita a usted ser hombre. Contrario, lo hace un buen hombre. Aló. Aló. Y las casadas, si ustedes, si su marido se portan así machistas, póngame la queja que yo lo llamo, venga para acá. Y le hago liberación. Reciben el nombre de Jesús. Y si no acepta con agua caliente, reciben el nombre de Jesús. Y para sanarle las heridas con limón y sal. No, mentira, van a decir los nuevos, uy, ese pastor es violento. Anda, cálmate, anda, cálmate. Es una broma para hacerte reír. Ahora, Eva estaba en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta y con la conversación incorrecta. Pero Adán no estaba ahí al lado de ella. Porque te aseguro que si Adán hubiera estado ahí, Adán como hombre debió haber frenado eso. Porque él tenía la revelación de parte de Dios. Entonces fíjate tú que la caída de Eva no fue de la noche a la mañana. Todo fue un proceso conversacional, de conversaciones. Entonces usted no va a ser cambiado de la noche a la mañana. Todo es un proceso de conversación. Entonces la mala conversación de Satanás vino a corromper las buenas costumbres de la familia en el Edén. Entonces la rebeldía, escúcheme, de Satanás fue transferida a Eva. Entonces, o sea, fíjese usted, esta semana aprendí algo bonito que me impactó. La caída de Adán y Eva no fue por un tema de desobediencia, fue por un tema de fe. La obediencia es una obra y la obediencia es el resultado de la fe. Hay gente que dice, hermano, tiene que ser obediente. No, primero tiene que tener fe. Si usted tiene fe, usted es obediente, porque nadie obedece lo que no cree. ¿Me está recibiendo? Usted primero tiene fe y luego obedece. Usted aprende a creer. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Él tuvo fe en la palabra que Dios le dio. Y dice el versículo 4, y comenzó a ¿qué? A andar, se fue. O sea, la obediencia sigue la fe. Entonces, ¿cuál fue el conflicto en el huerto del Edén? La desobediencia. Cuando ellos mordieron, eso fue ya la acción, eso fue la desobediencia, fue la obra. Pero ellos habían tenido un conflicto de fe. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de creerle a Dios por creerle a la serpiente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado entonces con los puntos de contacto, porque a veces los puntos de contacto traen una información contraria a la que Dios tiene. Y si tú no estás bien parado, deja de creerle a Dios, deja de creer la enseñanza de tu pastor por creer a otro y terminas yéndote. Eso fue lo que pasó. Por eso dice que los dos tienen que estar juntos. Entonces las buenas costumbres de tu familia pueden ser alteradas por la influencia de conversaciones incorrectas. Hay que cuidar a la familia. Y hay una advertencia y termino con esta advertencia. Imponer las manos o dejar sin poner las manos no puede ser por emoción. Hay que tener mucho cuidado. 1 Timoteo 5:22 y ahí termino. Mira lo que dice Pablo, le dice a Timoteo. 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. 3 cosas nos dice Pablo aquí para cerrar. Lo primero, escuche esto, míreme. Lo primero, no impongas manos con ligereza, ni se deje imponer manos con ligereza. ¿Oyó?
No se deje imponer manos con ligereza. Ven que yo oro por ti. Hay mucha gente que se me ha acercado a mí, personas que no conozco. Mira, el Señor tiene una palabra para ti, quiero orar por ti. Yo nunca los he conocido, simplemente con verme. Cálmate, no así. No, yo oro por ti, no. Dime la palabra, pero tranquilo. Dime la palabra, pero tranquilo, ya. Y ahí yo sopeso las cosas. Entonces usted no se deje imponer las manos. No se deje imponer las manos de nadie. Amén. No se las deje imponer. Porque usted no conoce la vida espiritual de esa persona. Usted no conoce si esa persona tiene un pecado oculto. Usted no conoce si esa persona tiene problemas de rebeldía, tiene conflicto con un pastor de una iglesia, está en rebelión, organizó una división, no se sabe, y de pronto viene a imponer las manos sobre usted, y lo que esa persona tiene se lo va a transferir a usted. Entonces no se deje imponer las manos. Si usted quiere imponerse las manos, impóngase las manos usted mismo. Yo me impongo las manos. Yo mismo me impongo las manos. Cuando yo no tengo que imponga las manos, ahí tengo a mi mujer. Le digo a ella, ora por mí, ponme las manos, ponme la mano en la cabeza y ora por mí. La tengo a ella. O ella me dice a mí, órame por mí. Yo le impongo las manos sobre la cabeza porque nos conocemos. O sea, mi pastora es ella. Es una buena pastora. Su pastor soy yo. Yo oro por ella y ora por mí. Y así. Por usted me puedo dejar imponer las manos porque yo lo conozco a usted. Amén. Pues sí, óreme. No le digo a usted, écheme un orado. Cuando le digo a usted, oren por nosotros, eso es un punto de contacto. Yo tengo la fe y la tranquilidad de que yo tengo una persona que nadie aquí es perfecto, pero que todos estamos en un proceso luchando y vamos, ¿sí o no? Avanzando con el Señor, ¿cierto? Yo no tengo temor de que algo malo me va a transferir usted a mí. No, no me lo va a transferir. Amén. No te impongas las manos con ligereza. Dice, no participes en pecados ajenos, no participes en ningún tipo de pecado. No, que vengamos a participar aquí, o que te traigo, que mira, no. Si usted se dio cuenta de algo que está malo, hable, aconseje y ábrase, manténgase aparte, no participe en pecado ajeno. Y número 3 dice, consérvate puro, mantenga la pureza. Amén. Yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros, un punto de contacto efectivo, es el punto de contacto que nosotros tenemos con el Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de la oración y a través de la administración de la palabra. Hay un punto de contacto poderoso que tú puedes tener todos los días y se llama la palabra de Dios. Toque la palabra, vaya a la palabra, tenga ese punto de contacto, que eso es lo mejor que va a suceder. Te va a ministrar y gloria de Dios se va a dar. El Espíritu Santo cada vez que nosotros oramos. A ese hermano que tú tienes ahí a tu lado, ese es un punto de contacto poderoso. Esa persona que está ahí a tu lado, mira a la persona que está a tu lado. Quiero que mires a la persona que está a tu lado, míralo. Mira, esa persona que tiene a tu lado es una persona que está llena de la gloria de Dios. Está llena de la gloria de Dios, llena de la gracia de Dios, llena de la unción de Dios. Amén. Mira, esa persona que tú tienes a tu lado tiene poder de Dios como tú no te imaginas. Tiene al Espíritu Santo dentro de él. Entonces cuando tú tocas a esa persona, te está transmitiendo poder de Dios. Amén. Presencia, te está transmitiendo unción, te está transmitiendo gracia. Aleluya. Amén. Que nosotros podamos transmitirle a otros lo que tenemos. Amén. Pero cuando usted vea que hay algo negativo que viene para usted, diga, no acepto eso en el nombre de Jesús. Todo lo bueno de parte de Dios yo lo recibo. Amén. Todo lo que tenga que ver con Dios yo lo recibo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Colóquese de pie, por favor.